1992, las Naciones Unidas declararon a México la ciudad más contaminada del planeta. Ese año el aire llegó a niveles tan extremos que los pájaros caían sin vida del cielo. Han pasado más de 30 años desde entonces. Se prohibieron autos, se implementó el hoy no circula, se instalaron miles de sensores de calidad de aire. Y aún así, en 2026, la ciudad sigue activando contingencias ambientales cada temporada. De hecho, durante los primeros meses de este año, hubo apenas unos pocos días con aire realmente limpio en toda la zona metropolitana. La pregunta es inevitable. ¿Por qué la Ciudad de México sigue teniendo aire peligroso después de décadas intentando solucionarlo? Si alguna vez te ardieron los ojos caminando por la calle, o sentiste ese olor raro en el aire cuando hay contingencia, entonces ya sabes exactamente de qué estamos hablando. La respuesta tiene que ver con geografía, con historia, con decisiones tomadas hace siglos, y con un problema que podría volverse todavía peor en los próximos años. Hoy, vamos a entender qué está pasando realmente con el aire que respiran más de 20 millones de personas todos los días. Nada más para que lo sepas. Así que en este video vamos a ver cómo empezó la crisis del aire en la ciudad, cuál fue el peor episodio de contaminación en la historia y por qué algunos expertos creen que el problema podría empeorar. Pero para entender por qué el aire de la Ciudad de México puede volverse tan peligroso, primero hay que entender qué es exactamente una contingencia ambiental. En la Ciudad de México, la calidad del aire se mide con el IMECA, el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire. Funciona como un semáforo de 0 a 50 puntos. De 0 a 50 puntos el aire es bueno. De 51 a 100 es aceptable. A partir de 101 hay riesgos para la salud y cuando el IMECA supera los 150 puntos en ozono o partículas finas, las autoridades activan la contingencia fase 1. Si sube de 200, entra en la fase 2 y las restricciones se vuelven mucho más severas. ¿Qué produce esta contaminación? Básicamente 3 cosas. Los más de 6 millones de vehículos que circulan en la zona metropolitana, la actividad industrial y en temporada seca los incendios forestales que rodean la ciudad. Pero hay un problema geográfico que nadie puede resolver fácilmente porque la Ciudad de México está construida dentro de una cuenca, rodeada por montañas al este por el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, al sur por el Ajusco y al poniente por la Sierra de las Cruces. Cuando no hay viento suficiente, esa cuenca actúa exactamente como una olla a presión. Los contaminantes no tienen a dónde ir. Se quedan ahí, acumulándose, hora tras hora. Verás, no es casualidad que la temporada de contingencia sea de febrero a junio. Es justo cuando los días son más soleados, el calor más intenso y los vientos son más débiles. La ciudad literalmente se cocina en su propia contaminación. Ahora bien, las contingencias no aparecieron de la nada en el siglo XXI. La historia real empieza en los años 80, cuando la Ciudad de México vivía su explosión demográfica más brutal. En solo 40 años, la Ciudad de México pasó de ser una capital grande a convertirse en una de las megaciudades más enormes del planeta. Con ella llegaron millones de autos, miles de fábricas y una industria que quemaba combustible pesado sin ningún tipo de filtro. Para 1990, el gobierno ya veía venir el desastre y lanzó el Programa Integral contra la Contaminación Atmosférica. Ahí nació el Hoy No Circula, que en sus inicios era más estricto que hoy. Te prohibía circular 2 días entre semana y también los sábados. Los resultados fueron insuficientes. Y luego llegó 1992, el año del récord. En marzo de ese año, la estación de monitoreo de Plateros registró 398 puntos IMECA. Para darte contexto, el límite que considera la Organización Mundial de la Salud como seguro para la salud es 60 puntos. Ese día la Ciudad de México tenía casi 7 veces ese límite en el aire. Se activó la fase 2 de la contingencia ambiental y no se levantó al día siguiente, ni al siguiente. La emergencia se prolongó durante 22 días consecutivos, del 20 de marzo al 10 de abril. Hasta hoy, ese sigue siendo el episodio de contingencia más largo en la historia de la ciudad. Ese mismo año, las Naciones Unidas hicieron oficial lo que muchos ya sabían. Declararon a la Ciudad de México la urbe más contaminada del planeta. No de América Latina, sino del mundo entero. Desde 1987 ya había reportes de mortandad masiva de aves en el sur de la ciudad, vinculadas directamente a la contaminación. Los pájaros caían sin vida antes de que la gente terminara de desayunar.
Ese escándalo internacional obligó al gobierno a actuar con más seriedad. Se formalizó el IMECA como sistema oficial de medición. Se ampliaron las restricciones vehiculares, se empezó a exigir la verificación de emisiones y lenta, pero muy lentamente, los números comenzaron a bajar. Pero espera, aquí está algo interesante. Porque si escuchas contingencia ambiental en la Ciudad de México y piensas que es lo peor que existe en el mundo, la realidad te va a sorprender y no precisamente de forma positiva. En la escala global, la Ciudad de México ya no es la más contaminada del planeta. Según IQ Air, la empresa suiza que monitorea la calidad del aire en tiempo real, hoy ciudades como Delhi pueden registrar niveles de contaminación 10 veces peor que los de la Ciudad de México. En 2024, la ciudad más contaminada del mundo fue Birmingham, una ciudad industrial en el noreste de India con niveles de partículas finas 25 veces por encima del límite de la OMS. Le sigue Delhi, la capital india, con niveles que superan regularmente los 450 puntos en su propio índice de calidad del aire. Y Beijing, la que durante décadas fue el símbolo mundial de la contaminación. China lleva más de una década con políticas agresivas de reducción de emisiones y ha logrado bajar sus niveles de forma notable, aunque siguen siendo muy altos. La Ciudad de México en ese contexto global se ubica hoy en un rango intermedio entre las capitales mundiales. Eso podría sonar como una buena noticia, pero aquí está el problema. Intermedio no significa seguro, y hay una diferencia clave entre la Ciudad de México y Delhi que nadie menciona. Delhi tiene un contaminante principal, las partículas finas del carbón y la quema agrícola. La Ciudad de México tiene un problema más complejo, con ozono troposférico como contaminante dominante, que es especialmente peligroso para los pulmones y el corazón porque se genera en el momento que la luz solar reacciona con los gases de los vehículos. No puedes filtrar el ozono tan fácilmente como las partículas y eso complica enormemente el problema. Ahora, lo que está pasando en 2026 debería preocuparte. Durante los primeros 2 meses y medio de este año, la Ciudad de México registró apenas 4 días con aire limpio. 4 días para toda la zona metropolitana del Valle de México. El número se reduce a uno solo. El resto del tiempo los niveles de contaminación se mantuvieron en rango regular o directamente malo. La Secretaría de Salud ya documentó los efectos. En las semanas con contingencia ambiental, los casos de asma en la ciudad suben en decenas por semana. La conjuntivitis crece en más de 400 casos adicionales. Las infecciones respiratorias agudas se disparan casi 5,000 detecciones extra. Y lo que resulta más alarmante, las enfermedades isquémicas del corazón y los accidentes cerebrovasculares también aumentan en los días de mayor contaminación. El aire de la Ciudad de México no solo te irrita los ojos, te ataca el corazón. ¿Y qué viene para adelante? Aquí es donde la historia se pone más difícil. Los modelos climáticos que maneja la Comisión Ambiental de la Megalópolis proyectan que entre febrero y junio de 2026 habrá entre 5 y 11 contingencias ambientales solo por ozono. Eso no suena tan terrible comparado con los 22 días de 1992, pero hay una diferencia fundamental. En 1992 el problema era más grave, pero más concentrado. Hoy, el número de contingencias por año va en aumento, aunque cada episodio individual sea más corto. En 2024 se rompió el récord histórico de contingencias anuales con 12 eventos en un solo año. Y hay algo que el cambio climático está agravando silenciosamente. El calentamiento global está haciendo que las temporadas calurosas sean más largas, que los días soleados sean más intensos y que los vientos que dispersan los contaminantes sean más débiles. En otras palabras, la geografía que siempre fue un problema para la Ciudad de México se está convirtiendo en un problema todavía mayor. La buena noticia, si es que existe, es que las autoridades están bajando el umbral de activación de contingencias para proteger a la población desde antes. Antes se necesitaban 155 puntos para activar la fase 1. Ahora ese nivel es más bajo. Eso significa que habrá más contingencias declaradas, no porque el aire sea peor, sino porque la protección es mayor. ¿Eso basta? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que 22 millones de personas siguen viviendo en una cuenca donde el aire rara vez cumple los estándares internacionales de salud. Y eso es algo que ningún decreto puede cambiar de la noche a la mañana. Así que ahí lo tienes.
La Ciudad de México pasó de ser la ciudad más contaminada del mundo en 1992 a una situación intermedia en el ranking global. Eso es un logro real, pero en 2026 casi no hay un solo día con aire limpio. Las enfermedades respiratorias suben cada temporada y el cambio climático está haciendo el problema más difícil de resolver, no más fácil. ¿Pero tú qué crees? ¿Puede la Ciudad de México algún día tener aire limpio de verdad o ya es demasiado tarde para revertir el daño? Cuéntamelo en los comentarios. Me interesa mucho leer tu opinión si eres de la Ciudad de México o si la visitas seguido. También te invito a ver estos videos sobre cómo la Ciudad de México se está hundiendo poco a poco y de cómo es la cultura del metro en la Ciudad de México. Si tienes algún otro tema relacionado que te gustaría que revisáramos en el canal, déjamelo saber en los comentarios para que yo también lo sepa. Y si este video te dejó pensando, suscríbete, porque cada semana traemos más historias de México que merecen contarse. Adiós.